este lucimiento y toda esta emoción, porque pues venimos para la segunda parte de En Guerra Avisada no muere soldado, y si muere avisado. Eso. Miren, en nuestra pasada reflexión, En Guerra Avisada no muere soldado, parte 1, aprendimos que el pueblo de Dios, luego de ser liberado de la esclavitud de Egipto, anduvo 3 meses. Estaba 3 meses desde cuando salió de Egipto hasta que llegó al lugar de nuestra reflexión, que es el monte Sinaí. Pero sabemos que en el medio del camino se pusieron como changuitos, y cada vez que hubo crisis, ellos le daba tragedia y se viraban en contra de Moisés y de Dios. Sabemos que eso estaba pasando, y estuvimos caminando, navegando por Éxodo 19, y hablamos de cuando ellos llegan a ese campamento frente al monte Sinaí. Allí el Señor lo primero que hace es hacerle recordatorio de que yo fui el que los traje hasta aquí y los traje de manera sobrenatural. Y ellos se quedaron como que, ok, es verdad, se nos había olvidado. Y en ese lugar Dios les advirtió que si le obedecían, Él iba a estar con ellos y ellos iban a ser su tesoro especial. Me encanta porque esta parte dice que entre todas las naciones ellos serían su reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a Él. O sea, esta gente iba a tener el acceso directo al libertador. Ya no habría que estar con protocolos. Esto es hermoso. Esto es una promesa hermosa. Esto es un hermoso pacto. ¿Pero por qué esto? Porque en este pueblo, 1500 años después, iban a ser nada más y nada menos que el Mesías prometido, el libertador, el que iba a reconciliar al hombre con Dios. Ya Dios tenía ese plan fríamente calculado, que fue una de las prédicas que dimos aquí. Miren, ahora es que empieza esto a ponerse bien chévere. Cuando los israelitas escucharon a Dios a través de Moisés, ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Ustedes han escuchado a los nenes de kinder cuando les hacen repetir, buenos días, señora, Pues así yo me los imagino, haremos todo lo que Dios ha ordenado. Se comprometieron a obedecer a Dios. Sin embargo, ellos no sabían, ni tenían idea con quién se estaban comprometiendo, ni qué clase de pacto estaban aceptando. Y entonces nosotros en la pasada, hace 2 semanas, hicimos como que un viajecito cronológico y nos fuimos 700 años atrás, desde que Abraham, todavía se llamaba Abraham y no Abraham, porque el Señor entonces ahí es que le dice, mira, tú vas a ser una nación grande, yo te voy a bendecir, yo voy a engrandecer tu nombre y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a sus 99 años le formalizó este pacto de amor. Ay, a los 99 años, así que si yo cumplo 51, eso no es nada, porque a los 99 años fue el compromiso entre Dios y Abraham, y le cambia el nombre. Entonces es que le llama Abraham porque lo haría el padre de las naciones. Espérate que se me fue, mira, mi computadora está creativa. Sin embargo, este pacto tenía condiciones. Y aquí es donde entra, porque nada es de gratis en esta vida, y no lo es. El Señor nos condiciona también. Y no es como decíamos, yo te doy y tú me das. Dame aún lo que no has recibido y entonces yo te voy a dar. Y así comienza. Él le pide a Abraham que viva íntegramente, que lo obedezca siempre. Y le dijo, este pacto no tiene fin. La tierra de Canaán, donde vives como extranjeros, te será dada para siempre, y también será dada a tus descendientes. Y Dios cumplió su pacto de amor, y lo vimos, lo escuchamos que lo hizo con Isaac, lo hizo con su nieto Jacob, y estuvo, ¿por qué? Haciendo esto gracias a la obediencia, porque cada cual tenía que cumplir con su obediencia. Así que la vigencia de este pacto alcanza todavía mucho más, porque llegamos a Egipto, donde ya está el nietecito de Abraham, este es el nieto, no, este es el bisnieto, porque es José. Y José estuvo allí y llegó como esclavo porque los hermanos lo vendieron. Sin embargo, llegó a ser gobernador. Este pacto lo estaba alcanzando y él no lo sabía. Llegó allí porque venía una gran hambruna de 7 años, donde ese pueblo todas las naciones tendrían que buscar dónde comer. Y este hombre estaba preparado para alimentar a la familia de su papá Jacob, para librarlos de que no muriesen a causa del hambre y tuviesen un lugar seguro donde vivir. Dios tenía todo calculado. Dios dijo, esto yo lo voy a programar aunque parezca que está mal. Este es el pacto de Dios, el pacto de amor cumpliéndose. Y entraron a Egipto, entraron 70 descendientes de Jacob, incluyendo a José. Y dice la palabra en Éxodo 1, que sus descendientes se multiplicaron tanto que, o sea, estoy hablando los descendientes de Jacob, que Dios le había cambiado el nombre a Israel, por eso es que le llamamos los israelitas. Y los israelitas llenaron
todo el territorio de Egipto y les habían dado uno de los mejores territorios. O sea que esa gente era mucha con demasiado. Pero como toda historia, sabemos que en todas las historias hay una parte triste. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo, llegó un faraón que no tenía muy buen humor, le dio temor de que eran demasiados israelitas en Egipto y los esclavizó. Y los maltrataban con trabajos que eran abusivos. Pero, sin embargo, 400 años después, Dios los libera a través de ¿quién? De Moisés. Moisés, quien había sido nacido, criado y expulsado de Egipto, pero continuaba vigente el pacto de amor que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces Dios, ahí vamos a nuestra historia, lleva al pueblo 3 meses después frente al monte Sinaí. Están allí toditos y Dios le dice a Moisés, purifícate al pueblo, purifícalos, porque al tercer día yo voy a bajar al monte Sinaí a la vista de todos, porque cuando el pacto de Dios está en vigencia, amados, Dios es quien se allega a nosotros. ¿Y qué nos toca a nosotros? Arrepentirnos, purificarnos, prepararnos. ¿Se acuerdan que yo decía, cómo nos ponemos nosotros cuando viene una visita especial? Al menos nos bañamos, al menos nos recortamos, ¿verdad, Juan? Nos ponemos lindos porque viene alguien especial. Pues no podemos tener indiferencia, amados. El Señor vino a limpiarnos, el Señor vino a decirnos, me voy a encontrar contigo. Y Dios le advierte a Moisés, establece límites, y aquí es que esto se va poniendo bueno, establece límites alrededor del monte, que no quiero que el pueblo se acerque para que no tengan que morir. Solo van a subir al monte cuando el Señor lo dispusiera. Solo iban a subir cuando escucharan un cuerno de carnero, que eso suena duro, porque yo he estado en iglesias que lo suenan y uno queda un poquito sordo con los chofares, con los chofar. Mira, y cuando escucharan el toque prolongado de ese cuerno de carnero, entonces podían subir. Por eso, esta reflexión se titula En guerra avisada, no muere soldado. Ya el Señor les estaba dando claramente las instrucciones. Moisés escuchó a Dios, Moisés bajó y le dijo al pueblo y lo fue a purificar, le dio las instrucciones y al amanecer del tercer día hubo relámpagos, hubo truenos, aquí había una nube densa que se posó sobre el monte y había un fuerte sonido de carnero que hizo que todo el campamento temblara de miedo. Es que yo me imagino estar allí y ver un monte temblando y ver el humo y ver el fuego y tú no tener Netflix ni tener Disney Channel para imaginarte nada. En vivo allí pasando ante tus ojos. No, eso debe haber sido algo increíble. Y entonces Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. Y Dios hizo subir al monte a Moisés. Le dijo, ven acá un momento. Y yo les quiero decir esto. Un monte, 2.285 metros. Es el equivalente de 770 pisos, como si fuera de un edificio de 10 pies cada uno. 770 pisos a pie, sin escalera y sin ascensor. Ven acá, Moisés, que te quiero decir algo. Y cuando subió Moisés, que dice, estamos listos. Yo me imagino que Moisés, estamos listos, vamos ahora. Va a hablar el Señor. Le dice, baja otra vez. Vete, adviérteles otra vez que no pueden pasar los límites y que tienen que estar purificados porque si no los voy a matar. Y Moisés, como dice una de las versiones, en tono como de protesta, le dijo, Señor, de seguro que ellos no van a pasar los límites porque ya tú lo advertiste. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Anda, Moisés, baja y diles. Y le advierte por segunda vez, 770 pisos arriba, 770 pisos abajo, para ir a advertirle una vez más, porque en guerra avisada no muere soldado. Amados, si Dios nos está advirtiendo lo mismo varias veces, miren, no lo tomemos liviano. Quiere decir que Dios nos está previniendo de que no muramos a causa de nuestro pecado. Y aquí comienza formalmente la segunda parte de la historia y nos fuimos ahora para Éxodo 20. ¿Estamos listos? Yes. Sí, estamos ready. Dice que todos los israelitas fueron testigos, como les dije ya, de los truenos, de los relámpagos, del sonido de los cuernos de carnero, pero tenían miedo. Así que le dijeron a Moisés, Fernán, escúchate esto, háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, porque no sea que muramos. A esto yo le llamé un ouch moment. O sea, esto es Dios pidiéndole a su pueblo escogido que se santifique para hablarles de cerca, y su pueblo pide estar lejos porque le tiene miedo y no quiere morir. Algo parecido con estas personas que no buscan de Dios porque no se sienten aptos. Esto sigue pasando, amados.
Amada audiencia de Nueva Vida, no le estés creyendo a Satanás. Satanás siempre va a estar diciéndote que tú no puedes, que tú estás mal, que tu pecado ya te tiene, que no entres a una iglesia, que estás perdiendo el tiempo. En la mañana de hoy, el Señor te está diciendo, échate para acá. Mira, ven a su presencia. Arrepentirte es lo mejor que te puede pasar. La palabra arrepentimiento es una buena noticia, porque es renunciar a la porquería que nosotros hemos vivido y volver a empezar y purificarnos para hablar con Dios. Así que ante esta reacción de los israelitas, Moisés le contesta al pueblo, es que este Moisés, Dios mío, yo lo bendigo, no tengan miedo. Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él, que no es lo mismo que miedo, temor, su temor hacia Él les impida pecar. Amados, Dios es todopoderoso, Dios es Dios y lo demás es parking. Miren, fuera de Él, a Dios nosotros lo que tenemos que tenerles respeto, que eso se ha perdido mucho. Respeto, temor reverente. Debemos reconocerlo, debemos arrepentirnos para no ofenderle, no arrepentirnos porque tenemos miedo de que nos castigue. Miren, arrepentirnos, humillarnos, obedecerle, ¿saben lo que nos hace? Nos da un acceso directo a su pacto de amor con todas las bendiciones que esto trae. No le tengamos miedo. Eso es una mentira de Satanás. El Señor nos ama, el Señor quiere salvarnos, el Señor nos está invitando a que entremos a su presencia. No sigamos alejándonos de Dios. Dios no es una cosa, Dios no es un ser humano. O sea, los hombres y mujeres de Dios son importantes, es bueno escucharlos, es bueno que nos guíen, pero amados, nada como ese tú a tú que es tan necesario con nuestro Creador y su Espíritu Santo. Todo ser humano necesita vivir plenamente esa intimidad con Dios, porque yo no sé ustedes, pero cuando yo saco ese tiempo con el Señor, uno lo siente, uno lo huele, uno lo escucha, uno llora, uno gime, uno cambia completamente, porque un tú a tú con Dios es insustituible. Y este pueblo estaba teniendo esa gran oportunidad y por ignorancia, por miedo, estaban desechando esto. Amados, el no acercarnos a Dios, el no escucharlo por miedo, no nos va a excusar de las consecuencias de pecar por desconocimiento. Alerta, Satanás es un engañador y en guerra avisada no muere soldado. Así que mientras el pueblo se alejaba, dice la palabra, Moisés se acercaba a esa nube oscura, esa nube densa donde estaba Dios. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta hoy? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Nos vamos a acercar o nos vamos a alejar con excusas y con las mentiras de Satanás? Y entonces aquí empiezan como con unas pequeñas advertencias que el Señor dio, porque es que Dios nos da las instrucciones completas. Y le dice, mira, yo he visto y ustedes han visto que yo les hablé directamente, porque el Señor les habló. Ustedes han visto que yo les hablé, con sus propios ojos me vieron. Recuerden que no pueden hacer ningún ídolo, ni de plata ni de oro, que compita conmigo. Y tú me puedes decir hoy en el 2023, pero es que nosotros no hacemos ídolos ya, esa cosa de estar comprando idolitos, pues ya como que no está muy de moda. Pero vienes por la misma línea, ¿verdad, Juan? Néstor Torres dice, ajá. Pero ¿qué ídolos construimos nosotros? Ídolos de carne y hueso. No es que yo quiero seguir, y Cristi, te voy a usar de ejemplo con todo el respeto, es que yo tengo que escuchar a Christy Müller o yo no puedo pasar el día de hoy. Cuidado, amados. Christy Mori, Fernán y Juan son seres humanos que Dios utiliza, pero cuidado de no crear ídolos de carne y hueso. No crees ídolos de cosas materiales, esa cosa que ya no puedes vivir sin ella, sea un vehículo, sea una prenda, sea una vestimenta. Cuidado, estás creando ídolos. Estamos creando ídolos de teorías de hombre. Estamos creando ídolos de religiosidad, que no es lo mismo que estar en la presencia del Señor. Por eso el Señor les añadió y les advierte a los israelitas y a nosotros otra importante instrucción, y esta a mí me marcó mucho, y es que dice en el verso 24 de Éxodo 20, construyanme un altar donde yo determine, que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Vamos a construir nosotros un altar donde Dios determine, aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en el lugar donde nos podamos presentar. Él quiere ser lo más importante en nuestra vida.
quiere, porque nosotros nos acostumbramos a que Dios sea como que mucha manifestación. Al Señor lo que quiere es habitar en nosotros, estar en nosotros, que nosotros le separemos ese espacio. No rebasemos los límites de misericordia de Dios. Escuchemos el aviso, amados, para que nuestro pecado, sea por maldad o sea por ignorancia, no nos haga morir. Y después vamos a dar un brinco, vámonos para Éxodo 24. Miren, en aquel monte sucedieron muchas cosas, porque el Señor les enseñó, le dio de todo a Moisés. Le enseñó las reglas de sana convivencia, le dio los verdaderos valores, le dio las celebraciones de agradecimiento, le prometió acompañarlos y bendecirlos. Y volvió a decirles que debían obedecerle para que su pacto estuviese vigente. Por eso en guerra avisada no muere soldado. Miren, y Moisés escuchó, bajó otra vez 770 pisos y les repitió al pueblo todas esas instrucciones. ¿Y qué dijo el pueblo por segunda vez? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces, lo que me acordó esto, cuando en la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Ajá. ¡Amén! Y tú estabas leyendo un texto. No sabías ni lo que era. No sabes lo que era. Y tú, amén, así sea. Amados, ¿cómo es posible que le digamos a Dios, así sea, haremos todo lo que el Señor ordene, si no dejamos que Dios se acerque? Porque no queremos pasar el proceso de santificarnos. Y entonces Moisés, que hombre sabio, escribió todo cuidadosamente en un libro que se llamó el libro del pacto. Construyó el altar, porque Moisés era obediente, construye el altar y hace el sacrificio. Y después agarra el libro del pacto y le lee el libro del pacto al pueblo. Y por tercera vez, que ustedes creen que el pueblo contestó, haremos todo lo que el Señor ordene. Otra vez comprometiéndose sin conocer verdaderamente a Dios ni su pacto a profundidad. Y nos fuimos por Éxodo 25 y ya estoy terminando. Otra vez el Señor le dice a Moisés, sube, échate para acá. Espérame aquí, que te voy a dar unas tablas de piedra que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Ustedes se dan cuenta cómo Dios está insistiendo en que el pueblo esté claro con las reglas del juego. Él le prometió, pero Él quiere que le cumplan. Amada audiencia de Nueva Vida TV y de Facebook, miren, es importante que hoy tú escuches que Dios te está llamando a su presencia, que el Señor te está llamando, que el Señor desea que tú no toques de oído. El Señor desea que tú lo conozcas bien, que tú conozcas su pacto, que tú sepas dónde tú estás parado para que cuando actúes, tú hagas lo que el Señor quiere. Él no quiere que tú te equivoques, Él no quiere que tú falles. Te está llamando el Señor nuevamente a su presencia. No le des más excusas. Vamos a acercarnos a Dios haciendo de nuestra vida ese altar de adoración pura. Vamos a sacar ese tiempo para Él. Vamos a alejarnos un poquito del TikTok, del Facebook y del Instagram. Vamos a empezar a dejar los quehaceres para tener ese tiempo con Dios, porque en guerra avisada no muere soldado y el general nos está avisando, amados. Y si muere avisado. Avisado. Así que miren, Moisés volvió y subió. Ustedes han visto el workout, ese hombre tiene que estar durísimo. Las piernas de Moisés estaban durísimas. Él vuelve y sube al monte una vez más. Ya vamos por el verso 13 de ese capítulo 20. Y entró en la nube cuando Dios le autorizó, porque tampoco era llegué. No, pasaron 6 días, tuvo que esperar y entra. Yo me imagino que era como una compuerta de nube. Y entró. Y ahora eran 40 días y 40 noches. Ahora el Señor le iba a dar toda la explicación de cómo hacer un templo donde lo adoraran. ¿Ven la diferencia? Él estaba quitando, rompiendo costumbres de Egipto. En Egipto todo el mundo ponía el ídolo, ponía las prendas, ponía lo que fuera y lo adoraban ahí donde les diera la gana. El Señor los estaba instruyendo a sacar un lugar, un espacio, un tiempo para adorarle a Él. La verdad que Dios es tan ordenado, ¿verdad? Y aquí es la parte que me sorprendió y donde voy a terminar la historia. Porque después de tanta instrucción, después que esto se ha puesto bien fuerte, porque yo sé, Señora, la verdad que haber estado en ese monte debe haber sido algo bien terrible. Pues miren, dice Éxodo 31 que el Señor le dio otra instrucción importante a Moisés, y es que guardara el día de reposo. Y hay muchas opiniones acerca de esto, pero ¿saben qué yo aprendí leyendo esto? Que lo importante del Shabbat, del día de reposo, de como le querramos llamar,
Es que esto era una señal del pacto. ¿Saben lo que designa este día? Que el Señor había escogido este pueblo. ¿Se acuerdan? Éxodo 19, 5 al 6, donde dice, yo los escogí para que sean mi tesoro especial, mi pueblo consagrado, mis sacerdotes. Es que este día lo que designa es que ellos fueron el pueblo separado para ser santos. Este día es para que tú te separes. Ese día es para que nosotros tomemos el tiempo y el espacio de dejar todas las distracciones, de dejar todo y separarnos para el Señor. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo, amados? Lo estamos haciendo, estamos caminando a ser sus sacerdotes, estamos caminando a ser su nación santa. Separar este día es lo mejor que nos puede pasar. Separar este día, estar en la presencia del Señor, es para que nos enfoquemos y dejemos que esta mente distraída, sobrecargada, que estas emociones que están bien alteradas con tanta mala noticia, podamos entrar a la presencia del Señor y apagar motores, recibir instrucciones, poder escuchar bien y poder entender que su pacto de amor, cuál es y que sigue vigente. Y ya me voy, porque luego de que terminó esa conversación tan linda que le pidió, otra cosa más, ya les pidió, no ídolos, altar, saca el día de reposo, ahora le entrega las tablas y dice el verso que estaban escritas por el mismo dedo de Dios. Wow. Los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos que no han perdido vigencia, que hacen que ese amor permanezca y que el pacto siga vigente. Y como ya les dije, en guerra avisada no muere soldado. Queremos saber si este pueblo hizo lo que tenía que hacer y si nosotros vamos a tener ese tiempo de analizar que estamos cumpliendo con él. Pues los espero dentro de 2 viernes, porque vamos a hablar de la tercera parte de En Guerra Avisada no muere soldado, para ver qué pasó después de tanta instrucción. Bendiciones en extremo. Gracias, Ojami. Muchas bendiciones, Ojami. Por eso es que vamos para Israel con Ojami. Nos vamos en diciembre porque va a ser un viaje más allá de un peregrinaje. Vamos a tener experiencias espirituales. Vamos a profundizar en cada lugar que vayamos a decir verdaderamente, aquí pasó algo extraordinario con Jesús.